Bien amigos, estamos en una entrevista especial aquí en su programa En Perspectiva. Tenemos presente a dos, bueno, ustedes ven aquí la toma ya abierta, a dos invitados que vienen de la ciudad de Puebla, aunque no son poblanos, pero vienen de la ciudad de Puebla y nos vienen a visitar. Es segunda ocasión que están con nosotros. Hace un año estuvimos presentes en una clase, te vamos a platicar un poco más acerca de eso, una clase especial de baile, bueno, en donde Carmelita se sintió súper a gusto y dice que esta vez tampoco se lo va a perder. Y bueno, y estuvo durante todo el año, les adelanto, durante todo el año Carmelita estaba deseosa de volver a bailar zumba. Y cada vez que pasábamos por el local en donde se había hecho pues ese baile, pues se paraba a ver si habían abierto nuevamente para ir a bailar zumba. Bueno, de zumba estamos hablando. Está con nosotros la profesora Lauri. Ella es ya maestra certificada en zumba. Y también nos acompaña Mauricio, también es maestro certificado en zumba. Viene a ser jovencito y ya sabe hacer su trabajo. Y claro, está con nosotros Joseph, ustedes lo conocen, aquí de casa, TV Gema. Joseph, bienvenido. Cuéntanos un poco más acerca de este evento. Tú lo trajiste el año pasado, este año repites de nuevo. Cuéntanos. Gracias, Germán. Pues bueno, agradecer a mi casa, ¿no? Siempre lo he dicho, mi casa televisiva, Gema TV Canal 12. El año pasado, como bien usted lo dijo, hicimos una superclase, ya que la profesora Lauri y Mauri son precursores de esto que es la superclase. Superclase, ¿qué quiere decir? Es una clase, de la redundancia, es de resistencia. Entran 2 o 3 maestros a la duela o en la pista y se van rotando los tiempos, bailando diferentes tipos de ritmos como son salsa, reggaetón, merengue, cumbia, entre otros. Y aquí lo que se pretende es que la gente vea la certificación de ella, que la tiene desde el 2010, que la trajimos, y donde siempre Gema TV nos ha apoyado, ¿no? Ahorita lo que se pretende hacer es exhibiciones en parques y por supuesto también un curso de verano, que es una clínica que se va a llevar a cabo del 30 de agosto al 4 de... Perdón, del 30 de julio al 4 de agosto. El 30 de julio al 4 de agosto es una clínica que se va a llevar, donde van a ver, ahora sí que la invitación para adolescentes adultos, y van a llegar también niños, porque Mauri es certificado en Zumba con 10 años, y precisamente también va a dar un cursito ahí de verano. Las clases van a ser en Visual Dreams, aquí en Tapachula, y la dirección es Avenida Central Norte 14, alto, tercer piso, entre Primera y Central Poniente, don Germán. A ver, otra vez de nuevo la dirección, Avenida Central Norte, entre Primera y Central Poniente, aquí en Tapachula. El salón se llama Visual Dreams, es Avenida Central Norte número 14, tercer piso. Perfecto, pues ahí está la invitación para que acudan. Ese es el curso de verano. De verano la clínica, sí, pero es un curso del 30 de este mes al 4 de agosto. Perfecto, está para que ustedes acudan. ¿Hay algún teléfono para que puedan comunicarse con ustedes para en un momento dado solicitar? Vamos a dar un número que va a estar apareciendo en la pantalla, es el 962-143-6299. Ahí precisamente lo va a estar atendiendo la profesora Laura, y activamos este número con la de Tapachula para que los atiendan, porque ellos están en la de Puebla. Perfecto, ahora sí entramos en materia, profesora. El año pasado, de comentar, nos sentimos muy a gusto, nos pareció fabuloso el zumba, y de parte de mi esposa, desde cuando que vénganse para acá, para que están allá nada más en Puebla, vénganse para acá, ¿verdad? A hacer una escuela de zumba. Cuéntenos, el proyecto es más ambicioso, ya nos dio un adelanto, Joseph, de lo que pasó el año pasado, ahora que va a ser en parques y todavía ya una clínica. Sí, tenemos abierta ahorita este sábado 28. A partir de van a estar ahí los chicos monitoreando a partir de las 8 de la mañana. Nosotros empezamos a las 9 para invitar a toda la gente que participe. Es en el Parque de los Laureles, avenida por la 14 de septiembre. Ahí los esperamos con short, agua, todo lo que puedan llevar cómodo para que se pongan a bailar un rato. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana empezamos nosotros. ¿Qué día es? Es el 28, sábado 28 mañana. Ya, para mañana 28. Sí, para mañana. Y tenemos otra más para el siguiente sábado, pero esa ya se las daríamos después. ¿Tiene un costo el que lleguen al parque? No, ningún costo, es gratuito. Es para toda la gente, para niños, abuelitos, papás, tíos, primos, al que quieran llevar. Yo lo que tengo que hacer referencia es de que este tipo de bailes es muy aeróbico.
¿verdad? Es que ayuda a quemar muchísimas calorías y sobre todo es divertidísimo, ¿no? Se divierte uno bastante. Sí, porque son varios tipos de géneros de música, entonces la gente pues ya todo lo conocemos, o sea, lo que es merengue, lo que es salsa, reggaetón, cumbia tejana. Y aparte de esto, de los beneficios como ejercicio aeróbico que produce, nos enseña también a bailar, porque hay unos que tenemos 2 pies izquierdos, ¿verdad? Y cuando llegamos no sabemos ni cómo hacerle. Esto también nos sirve para eso. Sí, de hecho Zumba siempre se da a reconocer, o sea, tiene que ser fácil, sencillo y efectivo. Para la gente, las amas de casa, los señores que no han ido ninguna vez a bailar, que como dice usted, 2 pies izquierdos, lo hacemos tan fácil, pero que ustedes se diviertan y que quemen sus calorías. Que lo que importa es eso, a final de cuentas, uno tiene que tener cierto tiempo de ejercicio en su vida, ¿verdad? Sí. Y si lo realiza de una manera tan divertida, tan amena, bailando, como es el baile, pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Y bueno, ya hemos hablado mucho, mencionado el nombre de Mauricio. En las imágenes que ustedes vieron, pues se miraba precisamente a él dando algunas clases ahí de Zumba. Y bueno, Mauricio, cuéntanos, 10 años, ya estás certificado, ¿cómo le hiciste? Es que cuando vi a mi mamá bailar me motivé porque solo me puse al lado de ella, me puse a bailar, me motivé, me llevó a sus clases, aprendí mucho, me divertí y así fue pasando el tiempo. Fue como un juego para ti, ¿verdad? Pero ese juego se convirtió ya en algo que te convertiste en un profesional, porque una vez que estás certificado, tú ya eres profesional. Sí. Yo te felicito, porque no es una invitación a todos los niños y niñas que nos están viendo para que acudan a estas clases de Zumba que son tan beneficiosas como tú lo dices. Sí, quiero invitar a todas las personas que quieren bailar, que quieren aprender, que nunca han bailado y tienen 2 pies izquierdos, este sábado 28 en el Parque Los Laureles. En el Parque Los Laureles. Muy bien, va a haber en otros parques más actividades. Sí. Aparte de Los Laureles, ¿en dónde más tendríamos actividades? El 4 de agosto es el otro parque, pero está por confirmarse porque ya ve que ahorita lo que están haciendo es ver los parques que quieren mayor difusión o los parques donde va mayor gente a activarse por las mañanas, don Germán. Bueno, eso es importante, entonces que estén muy pendientes en las de la programación de Germán TV. Vamos a estar constantemente informando y la invitación es a que vayan. Para terminar, la clínica que se va a realizar del 30 de julio al 4 de agosto allá en el salón Visual Dreams. El Visual Dreams va a tener algún precio. Sí, por hora se va a estar cobrando 40 pesos y la semana 200. Se adecuaron los precios de acuerdo a la región, lo que va, porque normalmente una clase de Zumba en el centro y en el norte del país sale un poco más caro. Entonces, para que la gente también de Guatemala, Centroamérica, que nos ve mucha gente allá y de diferentes municipios de Chiapas, aprovechen esta clase. Lo que sí les queremos decir es que la maestra es certificada en esta disciplina. Y también, ya que me dio el espacio, quiero agradecer a los patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible el esfuerzo. Pues primeramente a ustedes, a Germán TV, Canal 12 por la cobertura y precisamente por el patrocinio, a Radio Núcleo que nos está cubriendo también todo lo que es los masivos, a Publimagen, Modelos y Edecanes, a Save the Children, que ellos nos pidieron el apoyo y precisamente tienen un proyecto que es pro niño y por eso pidieron que fuera Mauricio a darles una clínica, que esa se llevó a cabo el pasado viernes, donde participó Mauricio y la profesora Lauri el viernes 27. Visual Dreams, donde se van a llevar las clases. Troy Allín, ya lo conocemos, es parte también de los patrocinadores, y PCBD Tapachula, que es un grupo de jóvenes precursores de las actividades en pro de un buen ejemplo a los jóvenes, lo que y por supuesto también a ustedes que nos han apoyado con toda la difusión, y recordarles, ¿no?, el teléfono para que hagan precisamente su inscripción vía telefónica es 962-143-6199 para que aparten su lugar porque el cupo es limitado. Así, para terminarla, es limitado, así que pónganse. Y bueno, vamos a aprovechar algo. ¿El parque lo vamos a tener eso? Sí, vamos a aprovechar algo. Quienes se comuniquen con nosotros en el momento que está en la entrevista y cuando se vuelva a retransmitir al 118-41-71 tendrán
una cortesía de Gema TV durante la semana. Aquí la van a pasar a recoger y les vamos a dar por cortesía de la profesora Lauri 10 cortesías que van a venir a traer acá. Nada más tienen que venir a traer la forma de cortesía. Aquí se las van a dar ahora sí que el staff de Gema TV, y nos comprometemos a la profesora Lauri a que también vayan a bailar Zumba, claro para que bajen, como claro dice ahí el eslogan, 1 kilo que sea durante la semana. Perfectamente, 1 kilito menos. Bueno, el profesor Lauri, le agradezco muchísimo que nuevamente esté con nosotros. Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Y yo sé, pues hay que seguirle echando ganas a esto, ¿no? Porque sí, vale la pena ese tipo de eventos. Y para el próximo año, don Germán, por ahí hay un proyecto con Doña Mari para hacer parques, y de una vez vamos a comprometer a la profesora Lauri de manera estatal. Lo vamos a tratar de corroborar. Nada más estamos haciendo por ahí unos detallitos para que ella pueda visitar diferentes plazas, sea el invierno o en verano. Perfecto. Y les recuerdo, dentro de muy poco le estaremos dando la noticia de Semanario El Inquisidor, el semanario chiapaneco que ya va a estar circulando. Bueno, no se imagina usted qué tanta cobertura va a tener esta publicación. Gracias por haber estado con nosotros.